Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bien, les voy a compartir la pantalla. Ya hemos visto algunos conceptos importantes, algunos conceptos básicos acerca de lo que es la teoría del análisis de estructuras, lo que es la ingeniería estructural, lo que es un análisis estructural a través de la fibra media. Y vamos a ver otros conceptos básicos, como ser las hipótesis fundamentales que tienen que conocerse para lo que es la teoría del análisis de estructuras, que son las luces de cálculo, momentos de inercia y condiciones de sustentación, que son conceptos que ustedes ya los deben saber, los deben tener claros y que tenemos que conocer. Dentro de las hipótesis fundamentales de lo que es un análisis estructural, está el tema de los materiales que se utilizan en el cálculo estructural, en el análisis estructural. Estos materiales netamente se los considera cuerpos isótropos. ¿Qué significan cuerpos isótropos? Que tienen idénticas propiedades físico-mecánicas o idénticas propiedades resistentes en todos y cada uno de los puntos que componen cada uno de estos cuerpos. Por ejemplo, el hormigón, el ladrillo, la lámina de caucho, son materiales que se los considera isótropos al tener idénticas características o propiedades físico-mecánicas de cada uno de ellos. La falta de isotropía o de idénticas propiedades de cada uno de los materiales da origen a la anisotropía. Por ejemplo, la madera es un material anisotrópico o que no tiene idénticas propiedades. Los materiales que constituyen los cuerpos se consideran siempre macizos, o sea, con una estructura continua, además de homogéneos. En todos los materiales isotrópicos o todos los materiales isótropos se admiten la ley de Navier-Bernoulli. ¿Qué nos dice esa ley? Todas las secciones planas permanecen planas antes y después de la deformación. Si yo tengo un material de hormigón, un material de ladrillo, un material de caucho, al aplicar alguna fuerza de tracción o compresión, siempre sus secciones van a permanecer planas antes y después de la deformación. Esto implica que la ley de Navier y Bernoulli nos dice que no hay ninguna variación en cuanto a la sección transversal de cada uno de los elementos. Sin embargo, ¿alguien me puede decir a qué se refiere o en qué se basa la ley de Poisson o de Poisson?
¿Alguien tiene una idea qué dice la ley de Poisson? Por 5 puntos. Creo que se refiere al aplastamiento de un material, sus otras dimensiones se alargan, ¿no, ingeniero? Más o menos. ¿Alguien más? Por 5 puntos. Ingeniero, cuando está sometido a una carga de tracción simple, produce un aumento o un aumento de longitud. Ya, les comento. ¿Qué me dice la ley de Poisson? Si yo tengo un elemento isótropo, obviamente, y yo le aplico una carga a ese elemento, ese elemento va a sufrir deformaciones tanto en la parte transversal como en la parte longitudinal. Entonces, la relación de Poisson o el coeficiente de Poisson no es ni más ni menos que la relación que hay entre mi deformación transversal y la deformación longitudinal. Me mide esa relación. ¿Qué tanto se deforma transversalmente respecto de la deformación longitudinal? Entonces, en función a este concepto, un segundito, por favor. Es en función a este concepto que también podemos nosotros trabajar y relacionar el coeficiente de Poisson. Sin embargo, la ley de Navier-Bernoulli nos dice, dejemos de lado la relación de Poisson y mantengamos, después de aplicar la carga, las deformaciones, que las secciones se mantengan planas y punto. ¿A qué llamamos luces de cálculo? De aquí para adelante es muy común o va a ser común para ustedes en análisis de estructura este concepto de luces de cálculo, que para los que están pensando irse por el cálculo estructural o para ser calculistas estructurales, va a ser muy común escuchar este concepto de luces de cálculo o luz de cálculo. Se considera como luz de cálculo la distancia entre ejes de apoyo. Si aquí tenemos por ejemplo, si aquí tenemos una vigueta y nosotros a esa vigueta le colocamos apuntalamiento o alzaprima, también le dicen en otros lugares, esos apuntalamientos, la luz de cálculo va a ser la distancia que vamos a tener de eje a eje. A eso llamamos luz de cálculo. Entonces, de aquí para adelante, por favor, siempre que hablemos de luz de cálculo, vamos a hablar de la distancia que hay de eje a eje entre apoyos. Para el análisis estructural, siempre se debe desarrollar el análisis global, el análisis completo de toda la estructura, que puede llevarse de acuerdo a diferentes metodologías, como ser el análisis lineal, el análisis no lineal, análisis con redistribución limitada y análisis plástico. Solamente por darles un ejemplo, nosotros tenemos la curva tensión de formación del hormigón y de acuerdo a esa curva tensión de formación, a mayores tensiones vamos a tener
las deformaciones hasta llegar a un punto en que ese límite de fluencia se va a trabajar de esa manera. Y en el acero tenemos también los mismos valores, idénticos valores. Vamos a tener también un límite de fluencia y en ese límite de fluencia va a llegar un punto en que la tensión, la deformación ya no va a volver a su estado natural, que tanto en el hormigón como en el acero, en esta línea que vemos acá, si nosotros aplicamos una tensión, al hormigón, un segundito. Si nosotros aplicamos una tensión al hormigón, eso va a tener una deformación. Lo mismo en el acero. Si aplicamos una tensión, también vamos a tener una deformación. En toda esta línea recta, las tensiones que se apliquen, vamos a tener las deformaciones que el material vuelve a su estado natural después de aplicar la tensión. Pasado ese estado, llega un momento en que, aunque retiremos la tensión, el material ya no vuelve a su estado natural, y lo mismo pasa con el acero. Esto es el hormigón y esto es el acero. Más o menos ese es el concepto cuando estamos en este estado de acá, tanto en el hormigón como en el acero, es que nosotros llamamos un análisis lineal, un cálculo estructural lineal, que la deformación y la tensión van a ser corresponsales. Entonces, a eso nos referimos con un análisis lineal, y con un análisis no lineal, obviamente, es ya cuando el material, después de retirar las tensiones o las cargas, ya no vuelve a su estado normal. El análisis lineal con redistribución limitada es cuando hay una redistribución de las tensiones para controlar las deformaciones, y un análisis plástico es cuando el material definitivamente ya no puede recuperar su estado original. Entonces, esos 4 estados, más adelante, va a ser como trabajo de investigación. ¿Qué pasa con el momento de inercia? Primero veamos el concepto de inercia. Me dice, inercia es la propiedad de la materia de resistir cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. Por ejemplo, si yo empujo un auto y lo empujo con suficiente fuerza, ese auto por inercia va a seguir avanzando sin que él pueda cambiar su situación del movimiento. Mucho peor cuando estamos con una inclinación. Si ese auto lo empujamos y hay una pendiente, el auto por inercia va a continuar, o sea, no es capaz de cambiar de movimiento a reposo por sí solo. Entonces, a eso llamamos inercia. Esta propiedad se describe claramente en la primera ley de Newton, que me dice: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento
tiende a continuar moviéndose en línea recta, a no ser que actúe sobre ellos una fuerza externa. Entonces, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Ellos mismos, por sí solos, no pueden tener esta propiedad. Si hablamos de momento, un momento es la resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar los elementos en torno a un eje o en torno a un punto. El momento siempre va a ser constante y se puede tomar en cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado, siendo la distancia perpendicular entre el punto y la dirección de la fuerza. Vemos acá la escoba. Si nosotros agarramos sobre este eje, el eje horizontal, y aplicamos una fuerza a una distancia de este eje de acá, esa escoba va a girar de esa manera. En el otro eje, en el eje 1, si nosotros aplicamos una fuerza vertical a una distancia de que haga actuar, entonces esa escoba va a girar horizontalmente. Con estas dos definiciones podemos ya darnos cuenta de la definición de lo que significa el momento de inercia. También este momento de inercia se lo llama segundo momento de área. Hay algunos software, algunas aplicaciones de cálculo y análisis estructural que lo llaman segundo momento de área, segundo momento de inercia o momento de inercia de área. Son los tres nombres. Esta es pregunta de examen, por favor. ¿Con qué otros nombres se conoce el momento de inercia? Segundo momento de área, segundo momento de inercia y momento de inercia de área. Entonces podemos decir que el momento de inercia es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales, que tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtienen al multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia. Vuelvo a repetir, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtiene al multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia al eje, más conocido también como se utiliza bastante el momento de inercia en lo que nosotros llamamos y vimos en isostática 1 o isostática 2, no recuerdo muy bien, el teorema de Steiner. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. En otras palabras, y diciéndolo ya en criollo, si yo tengo un cuerpo con una sección uniforme, en este caso una sección circular, el momento de inercia se opone a la rotación de ese cuerpo respecto del eje que se está tomando. Es una resistencia a la rotación de ese eje que estamos tomando, independientemente si nosotros lo tomamos al centro o lo tomamos en los bordes. Vamos a tener diferente momento de inercia. Si vemos acá, este es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros. Si yo tengo esta tablita y está echada la tabla, este es el momento de inercia. ¿Qué significa ese momento de inercia? Es la resistencia de esta tablita al giro o a la deformación o a la flexión que va a tener esa tabla. Si yo aplico una fuerza a esa tablita,
Si yo aplico una fuerza de momento así, esa tablita va a tender a deformarse de esa manera. ¿No es cierto? Es lo mismo que tengamos una regla. Y si la regla la agarramos de los extremos con las manos y le aplicamos una fuerza de momento en los extremos, esa tablita va a tender a deformarse, en la cual se toma muy en cuenta la sección de la tabla. Si esa nuestra tablita estuviera parada, de esa manera, van a disculpar mi dibujo, no domino todavía muy bien. Si esa tablita estuviera parada y yo le aplico fuerzas de momento en sus extremos, el momento de inercia va a ser mayor, me dice. Entonces, ¿qué significa va a ser mayor? Que va a tener una mayor resistencia a la deformación por cómo se la está tomando la sección de ese elemento. Entonces, y es lógico, ¿no es cierto? Hagan la prueba con una regla que tengan ustedes por ahí. Traten de doblar la regla con la que esté su regla en este sentido que estamos viendo acá, y después paren la regla y con sus manos traten de doblar ambas. Se van a dar cuenta que la resistencia al giro o a la deformación va a ser mayor cuando la reglita esté parada o esté en sentido vertical. Por eso el momento de inercia o la resistencia de los cuerpos a la deformación o a los giros va a depender mucho de la forma de que tengan cada uno de los cuerpos que estemos trabajando. Aquí hay una tablita de los momentos de inercia, tanto en el eje X como en el eje Y, que nos van a representar las secciones que se pueden trabajar. Alguien por ahí dirá, ¿y qué tiene eso que ver con la ingeniería civil? Les aclaro, simplemente para cultura general, si el triángulo tuviera un mayor momento de inercia, tanto en el eje X como en el eje Y, con seguridad les podría decir que todas las construcciones, las vigas, las losas, en fin, todas las construcciones fueran de sección rectangular. Hagan la prueba ustedes en sus casas o en su escritorio cuando tengan un tiempo para dar una revisión. ¿Cuál de estos cuerpos, cuál de estas secciones tiene un mayor momento de inercia? Entonces, denle valores a A y denle valores a B y calculen si el círculo tiene mayor momento de inercia, todo mundo buscara la posibilidad de trabajar sus vigas o sus elementos estructurales con el círculo. El momento de inercia de un cuerpo depende de su forma, más bien de la distribución de su masa y de la posición del eje de rotación. Aún para un mismo cuerpo, el momento de inercia puede ser distinto si se considera ejes de rotación ubicados en distintas partes del cuerpo. Vale mucho ver en qué posición vamos a calcular el momento. Si yo tengo una viga así, el momento de inercia que pueda calcular en esa viga va a depender si lo tomo en este punto
tomando aquí mi eje, o va a depender si mi momento de inercia lo voy a tomar respecto al centro de la vía. Dependiendo de qué parte de donde esté ubicado mi momento de inercia, yo voy a establecer los resultados que vaya a obtener para cada uno de los momentos de cada sección que voy a trabajar. Un mismo objeto puede tener distintos momentos de inercia dependiendo de dónde se considere su eje de rotación. Mientras la masa está más alejada del centro de rotación o del eje de rotación, mayor será el momento de inercia. Siempre tengan en cuenta que el momento de inercia tiene como unidades centímetros a la cuarta, metros a la cuarta o pulgadas a la cuarta. Nosotros utilizamos generalmente centímetros a la cuarta, es la unidad más común utilizada en lo que es momento de inercia. También existen los conceptos o el concepto de condiciones de sustentación. Para que una estructura se pueda considerar como estructura, siempre toda estructura, valga la redundancia, debe considerarse en equilibrio bajo la acción de cualquier sistema de cargas que actúen sobre esta estructura. Entre las que se incluyen tanto en acciones exteriores conocidas, o sea, cargas actuantes exteriores, como reacciones desconocidas en los puntos o apoyos, como las reacciones en los apoyos. Si nosotros tenemos ese pórtico que está sometido a cargas, de acuerdo al tipo de apoyos, vamos a tener nosotros los diferentes tipos de reacciones que puedan presentarse. En el equilibrio de una estructura juega un papel fundamental la forma en la que la estructura se encuentra unida o anclada al suelo, que se efectúa habitualmente este anclaje a través de uno o varios puntos de apoyo, cada uno de los cuales, cada uno de estos apoyos introduce una o varias restricciones al movimiento de la estructura. Cada uno de estos apoyos define la forma en que la estructura pueda deformarse en el punto y la dirección donde está siendo aplicado. Aparece una fuerza o un momento desconocido en la dirección de la denominada fuerza o momento de reacción. Esta reacción o esta fuerza de reacción es la fuerza que la sustentación o el apoyo debe realizar para que satisfaga la condición de anclaje o de ligadura al suelo. Nosotros hasta este semestre siempre hemos visto elementos estructurales con la sustentación ya definida. Cuando trabajemos elementos estructurales en hormigón armado, cuando trabajen elementos estructurales en hormigón armado en la materia más adelante, nosotros como calculistas estructurales vamos a definir la condición de sustentación más desfavorable. Mientras tanto, tenemos como condiciones de sustentación el apoyo fijo, el apoyo móvil y el apoyo empotrado. ¿Existen otras más? Sí. Por ejemplo, el apoyo elástico. Hay también el apoyo guiado. Nosotros, para efectos académicos de este curso, solamente vamos a tratar 3 tipos de sustentación: el apoyo fijo, móvil y el empotrado, con sus respectivas reacciones de apoyo. Entonces, con esto podemos definir que un apoyo
es la representación del número de reacciones necesarias en el punto donde se encuentra anclada la estructura para establecer un diagrama de cuerpo libre en la misma estructura. Entonces, yo tengo mi estructura anclada al suelo y ese anclaje al suelo me va a definir el número de reacciones que vamos a tomar en cuenta para calcular, en este caso, las fundaciones. Práctico de investigación, creo que es el número 2. Investigar los conceptos de análisis de cálculo lineal de estructuras, análisis de cálculo no lineal de estructuras, análisis de cálculo lineal con redistribución limitada y análisis plástico. Para el siguiente lunes, por favor. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, si no es mucha molestia, ¿podría volver a ponerlo el práctico, por favor? Claro que sí. Gracias. Ingeniero, ¿ese práctico es para la siguiente clase o la siguiente semana? No, para el siguiente lunes. Deben mandarlo al correo de la materia. Ya van 2 prácticos que estoy dejando y deben enviarlo al correo de la materia. ¿Los prácticos se envían personal o en grupo lo enviamos? En este caso, envíenlo en grupo, por favor. Cada que hablemos de práctico, júntense, intercambien conceptos, porque de estos prácticos también voy a tomar yo el examen. Por eso es que todos tienen que tener claros los conceptos de los prácticos que estamos trabajando. Qué sé yo, por ahí se me ocurre preguntarle a alguien, a ver, explíqueme lo que significa el análisis de cálculo lineal de estructura. Entonces tienen que saber, por eso todos tienen que entender y tener claros los conceptos de estos prácticos. En resumidas cuentas, en grupo. Y al correo de la materia. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, la ampliación del tema es lo mismo que el práctico de la investigación, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Disculpe, dijo que lo mandemos en Word, pero mandamos en PDF a nuestro grupo porque se distorsionaba mucho, ¿no hay problema? ¿O... Mejor si es en Word, por favor. Ya, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todavía no hay que presentar el práctico de los 10 ejercicios, ¿no? Porque aún seguimos con el tema. No, esos 10 ejercicios se lo presenta a lo último. Para entrar al examen final, tienen que enviar todos sus ejercicios, tienen que enviar todo lo que hemos visto en clase y lo que tienen por hacer, tienen que enviarlos al correo de la materia por grupo y de ahí están habilitados para dar el examen final. Ingeniero, una consulta. Los prácticos y la ampliación de los temas, ¿debe ser todo digital? ¿Los ejercicios incluidos? Sí, todo digital. Los ejercicios mejor si los trabajan en PowerPoint. Ya, ingeniero, gracias. Una recomendación que les voy a dar, yo tengo todos los trabajos de los semestres anteriores, no los borro, ni los voto, ni nada. Por favor, trabajen. Eviten copiar ejercicios en PowerPoint de otro semestre porque yo me voy a dar cuenta. El trabajo que yo vea que está repetido y que ustedes no han hecho, o veo trabajos de grupos iguales, porque hay una montonera de gente que lo único que hace es un copy-paste o le cambian el nombre del archivo y luego le cambian el color de la diapositiva o el color de la letra y con eso ya están listos, ya tienen su práctico. Práctico que yo identifique esos errorcitos, vamos a llamarle errores, sencillo, no entran al examen final. ¿Estoy siendo claro, por favor? ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Entonces, una vez más voy a repetir, eviten hacer copy-paste o copiarse los prácticos de los anteriores semestres. Si hacen eso,
están arriesgándose mucho, por eso es por grupo, están arriesgándose a que yo me dé cuenta, a que yo compare con los ejercicios que yo tengo de otro semestre y elimine su examen final. Recuerden, esos ejercicios son requisitos para ingresar al examen final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien, ojalá y me entiendan. Los que no están o los que no asistieron ahora, me imagino que están en su grupo o están en algún grupo. Por favor, infórmenles. No quiero que después, cuando termine el semestre, estemos con sorpresa de que yo no sabía, ingeniero, o yo no copié. Le vuelvo a repetir, yo tengo absolutamente todos los ejercicios de los semestres anteriores. Todos. Entonces, simplemente lo que les estoy pidiendo, trabajen, practiquen. Bien, ¿más preguntas? Ingeniero, disculpe una consulta. Lo que pasa es que yo lo mandé el práctico en PDF, pero dijo que era preferible mandarlo en Word. Así que, ¿se lo mando otra vez o sirve igual en PDF? Ahí no hay problema. Y si ya lo mandó en PDF, pero por favor, los siguientes prácticos, manéjenlo en Word. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, ingeniero. Si ya lo mandó en PDF, ya no importa, tranquila, no se preocupe. Pero los próximos trabajos, por favor, en Word, y los ejercicios tienen que estar en PowerPoint. Practiquen. Mientras practican PowerPoint, van a memorizarse cómo practicar ejercicios de hiper. ¿Otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una curiosidad, disculpe. Es que nunca había escuchado acerca del apoyo, del apoyo elástico. O sea, ¿en qué se ve eso? Disculpe. Ya, cuando hablamos de apoyo elástico, vamos a ver si me alcanza el tiempo, ojalá y sí. Aquí rápidamente voy a tratar de... Cuando hablamos de un apoyo elástico, si yo tengo una viga, va a disculpar mi dibujo, está chueco, pero no importa. Tenemos esta viga, y de esa viga nace una columna. Por ejemplo, tengo esta columna así, y nace esa columna de esa viga. Esta columna tiene una carga P, esa carga P me va a generar que esta viga se deforme, ¿no es cierto? Se va a deformar por esta carga de acá. Entonces, esa deformación, aquí yo tengo aquí así, esa es mi columna, y aquí está mi carga P, perdón, ahí. Esta columna va a ser como si tuviera un apoyo elástico. Esta es mi columna. Y aquí va a tener como un apoyo, un resorte. Y aquí ya viene a aclararle su duda. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, ingeniero. Bien. Entonces les decía yo que si tenemos una viga, ahora con más calma, ya tenemos más tiempo. Si tenemos esa viga, y de esa viga sale una columna, aquí tenemos la columna. Esa columna va a tener una carga P, ¿no es cierto? Esa carga P va
hacer que esa mi viga tenga un desplazamiento, una deformación delta. ¿Es correcto? ¿Me entiende hasta ahí, Rosario? Sí, ingeniero, está claro. Entonces, si yo tengo esa viga, independientemente del tipo de apoyo que tengamos acá, y de ahí sale la columna, este desplazamiento, esta deformación, va a hacer que este punto que tenemos acá baje a este punto que tenemos acá. ¿Se entiende? Entonces, este desplazamiento delta es el que me va a generar, o es el que se considera, mejor dicho, un apoyo elástico. Es como si mi columna estuviera ahí, está ese puntito ahí, y aquí vengo el apoyo elástico, siempre se lo dibuja como un resorte, perdón, ese resorte está chuequísimo, pero no importa. Entonces, aquí yo aplico mi carga P. Aquí yo aplico mi carga P. Una sobrecarga, por ejemplo, una sobrecarga P. Si yo le aplico la sobrecarga P, este punto va a bajar hasta acá, ¿no es cierto? Es lo mismo que tengamos este resorte. Si yo le aplico esa carga P, este punto va a bajar hasta acá. ¿Es correcto? Por eso se lo considera un apoyo elástico. Porque yo retiro esta carga P, esta sobrecarga, y este punto otra vez va a volver a su forma, a su lugar original. Yo retiro esta P de acá y este punto que estaba acá o acá, donde quiera tomarlo, otra vez va a retornar a su lugar. Vuelvo a cargar la estructura, otra vez le pongo esa sobrecarga P, otra vez me va a aparecer este desplazamiento y actúa como un resorte. ¿Me entienden? ¿Se entiende claro el concepto? Sí, ingeniero, se entiende bien. Y en cuanto a las reacciones que realiza, ¿sería momento y qué más sería? No, estamos hablando, la única reacción que generamos acá es una carga vertical en ese lado. Por eso es que si se fija la diapositiva, ahorita le vamos a mostrar, ahí está el apoyo elástico. Ahí está el apoyo elástico, únicamente me genera una reacción vertical. No puede haber momento porque aquí no hay ninguna resistencia al momento. Esto puede girar lateralmente. ¿Me entiende? Entonces, este apoyo que tenemos acá este apoyo que tenemos acá, ole, este resorte que tenemos acá me absorbe los esfuerzos o los desplazamientos de giro que puedan haber. Es el mismo trabajo de un resorte. Por eso es que si yo le pongo una carga vertical acá, a ese apoyo media chueca me salió. Una carga vertical. Perdón. Vamos a trabajarlo así mejor. Si yo le pongo una carga vertical así, esto me tiene que generar
una reacción también vertical y en el mismo sentido. Lo único que vamos a lograr es que este resorte se encoja o se alargue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden, no es cierto? Sí, se lo entiende. Ingeniero, está todo claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento de preguntar porque ya después en el examen es imposible las preguntas. Me olvido de todo en el examen. Ingeniero, buenas Dígame. tardes. Buenas tardes. El concepto más claro de momento de inercia es que traté de anotar Bien. lo que estaba comentando. Cuando hablamos de momento de inercia, es prácticamente la resistencia que van a tener los cuerpos al giro. Si yo tengo esta sección de acá y le aplico un momento a ese giro, ¿no es cierto? Esto, un momento a ese giro, esta sección me va a decir qué tan resistente es, qué tanto va a resistir a ese giro. Si yo tengo una sección cuadrada, esta es la sección cuadrada, esa es la sección transversal. Yo tengo unos apoyitos acá a esa viga, por ejemplo. Y yo a esta viga le aplico unas cargas de momento en ese sentido. Ahí la vamos a poner. Por defecto, esa viga se me va a deformar, se me va a desplazar de esa manera. ¿Es correcto? Entonces, ¿por qué? Porque la inercia, de acuerdo a su eje principal, la resistencia que vamos a tener de acuerdo a este eje principal, me va a decir a mí el desplazamiento. Más adelante lo vamos a ver cómo se calculan los desplazamientos, pero me va a decir qué desplazamiento. Señora ingeniera, si agarro y yo calculo con esta inercia en el eje de su viga, recuerden que este es la fibra neutra, el eje neutro, en relación a este eje neutro, ¿cuál va a tener mayor momento de inercia? Tomando el concepto de que el momento de inercia es la resistencia que tienen los cuerpos de acuerdo a su sección al desplazamiento. Entonces, si yo esta viga la dibujo chata y su sección, en vez de que sea así parada, va a ser una viga echada, y de igual manera, estos son los apoyos. De igual manera, yo le pongo la misma carga, el mismo momento. Esta viga, por su momento de inercia, si lo tomamos aquí en el eje, por su inercia va a tener menos resistencia a la deformación. Entonces, de aquí del eje, delta prima, delta
va a ser menor a delta prima. ¿Por qué razón? Porque la inercia en el eje X de este valor de acá, la resistencia a la deformación, ese es el concepto más básico que se le puede dar, prima, va a ser menor a esta resistencia que vamos a tener acá. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en función a la inercia de las secciones transversales, de estas secciones de acá, la sección que tenga mayor inercia en eje X y en eje Y, esas son las secciones que resisten más cualquier esfuerzo. Por eso se llama, es un nombre que se le da momento de inercia. No es que exista una cuarta dimensión y por eso el momento de inercia es centímetros a la cuarta, porque hay la cuarta dimensión, no. Podemos trabajar, podría decirse que es el nombre que se le da para que se puedan reconocer a las secciones que tienen mayor resistencia a las deformaciones. Ese es el concepto más claro que se le puede dar. Entonces, por eso es que una viga de hormigón se las considera rectangulares. Nunca van a ver ustedes una viga de hormigón cuadrada o una viga de hormigón circular. Las secciones que tienen mayor momento de inercia son las secciones rectangulares o las secciones cuadradas. ¿Me hago entender? Si ustedes trabajan en su casa y se ponen a calcular la inercia de cada uno respecto a la tablita que les he dado, respecto a esta tablita que hemos visto acá, respecto a esa tablita, y ojo que aquí les estoy dando solamente 3 figuras. Hay N figuras, y fíjense, el momento de inercia respecto al eje X, que pasa el eje centroidal X o el eje centroidal Y. Lo mismo en el triángulo, el eje centroidal X o el eje centroidal Y. Lo mismo en el círculo. En el círculo en cualquier dirección, el momento de inercia va a ser el mismo. Entonces, si ustedes calculan cuál de estos momentos de inercia son los máximos, quiere decir cuál de estas secciones resiste más a las deformaciones, siempre van a toparse con que el rectángulo es el que tiene mayor momento de inercia, mayor resistencia a deformarse. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? El apoyo guiado que mencionó cuando dijo de los apoyos, solamente ese tiene momento y una reacción vertical, ¿no? Correcto. ¿Cuándo hablamos de apoyo guiado? Buena pregunta para los que no tuvieron, para los que pasaron copiando en isostática 2. ¿Cuándo hablamos de un apoyo guiado? Aquí más o menos vamos a ver, ojalá y me entiendan el dibujo. Voy a traer unas clasecitas de dibujo virtual. Si yo tengo un tubo de esa manera y tengo encamisado otro tubito, y ese tiene soldado acá, en esta parte de acá, tiene soldado otro tubo.
Este tubo de acá, yo le aplico una carga P. Por lo tanto, aquí voy a tener una reacción y voy a poder tener un momento. ¿No es cierto? Perdón, el momento no hay. Es solamente una reacción. Entonces, ese tubo guiado, estoy guiándolo prácticamente el apoyo para que yo pueda trasladar de este punto, lo puedo trasladar a este punto, lo puedo trasladar a este punto, en fin, tengo una reacción guiada. Esta reacción puede ser que esté acá, puede ser que esté acá, yo puedo mover este punto, por eso es un apoyo guiado. Este tubo de acá es mi apoyo y lo puedo guiar en todos los sentidos. Entonces, a eso llamamos un apoyo guiado. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Rosario, ¿todo bien? Sí, ingeniero, todo clarísimo. Jordi. Sí, ingeniero, correcto. Bien, permítanme felicitar. Hay algunos que están con el video apagado, otros están con su foto, pero no veo a ninguno con un peinado medio raro, ni color rojo, ni color verde de cabello. Bien, me gusta este grupo. Están madurando, parece. Bien. Le diera 5 puntos a todos, pero son hartos y prefiero no. Hablando de eso, jóvenes, les envié a ustedes, creo, mañana estoy comenzando un curso de costos y presupuestos a través del CCT. Los que gusten pueden inscribirse a ese curso. Estamos empezando desde el módulo 1 y los que se inscriban a ese curso y lleguen a completarlo el curso, van a tener 5 puntos adicionales al finalizar la materia. Los que gusten, los que desean aprender la parte de costos y presupuestos, vamos a ver rendimientos de materiales, rendimientos de mano de obra, todos los conceptos que se tienen que manejar a la hora de presupuestar una obra. La idea es que de ese curso salgan todos sabiendo cómo se presupuesta un proyecto, cómo se manejan las planillas de análisis del precio unitario, cómo se calculan rendimientos, todos esos conceptos. Entonces, siempre es bueno aprender. La intención es que absorban ustedes todas las experiencias y todo lo que se refiere a costos y presupuestos, incluyendo la parte de impuestos, cómo se manejan, por qué se cobra factura, por qué se cobra con factura, perdón, y por qué es importante conocer los conceptos de los impuestos, el IVA, el IT y el IVE. Entonces, los que deseen inscribirse pueden conversar con el Centro de Capacitación Tecnológica, el CCT, y inscribirse a través de ellos. Si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos el miércoles. Que tengan buena tarde, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.